Buena jornada para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy en esta agenda abierta de lo que esta semana se espera para Estados Unidos. Ya han trabajado los demócratas con sus nombramientos para candidatos presidenciales, presidente y vice, y esta semana les toca a los republicanos. Todos unos días de convenciones, de intercambios, de debates con un candidato a la reelección que lo que les suma son dolores de cabeza. Más de lo mismo preguntamos en la política estadounidense. Ya en el espacio Twitter está abierta la posibilidad de interactuar y sumar su opinión. También tenemos presencia en Instagram. Vamos a empezar en este día con mucha información, con temas que tienen que ver y que requieren de nuestra presencia como ciudadanos del mundo que somos. Ahí entonces las imágenes y el clip que no tenemos, que en cuanto lo tengamos ya lo vamos a presentar y mostrar, la esperábamos desde aquí. Voy, para ir aprovechando el tiempo, a mostrarles portales digitales, cómo este mismo tema se presenta según distintos puntos de vista. Acompáñenme, José ya me está esperando, mi camarógrafo ahí. The Wall Street Journal dice, Trump destacará éxitos en apariciones nocturnas en la convención republicana. Eso es lo que plantea el mandatario estadounidense. Enmarcará su primer mandato como una historia de éxito en esta convención republicana que se da esta semana. Trump ingresa a la convención mucho detrás del candidato demócrata. Hay una gran brecha entre Joe Biden, el candidato demócrata, y él, que es candidato a la reelección por los republicanos. Entonces tiene un trabajo arduo para hacer, para remontar esos números, para llevar harina a su costal. En pleno coronavirus, en el momento álgido social, con protestas por justicia racial, así está Estados Unidos, con esta semana de convención demócrata. Además voy a sumar también otro portal, Prensa Latina, confirmarán candidatura presidencial de Trump en reunión republicana. La cita hasta el jueves en Charlotte, Carolina del Norte, se hará sobre todo de manera virtual este año por las condiciones de la pandemia. Van a ser 336 los que voten en persona para hacer oficial la nominación de Trump y de su vicepresidente Mike Pence, quienes formarán esta boleta republicana para las próximas elecciones de noviembre. Además de esto, hay un portal que se llama Boa Noticias, que tiene entre signos de interrogantes quienes hablarán en la Convención Nacional Republicana. Este lunes hablarán líderes como los senadores Tim Scott de Carolina del Sur, los representantes Matt Gaetz de la Florida y Jim Jordan de Ohio. La ex embajadora ante ONU, Nikki Haley, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, y Donald Trump Jr., que es el hijo del presidente, totalmente volcado también en la arena política. Hasta aquí vamos presentando las informaciones que están en medios virtuales. Será el tiempo entonces de ver qué nos depara, ya tenemos las imágenes, en el debate, qué es lo que depara, decía, y qué es lo que aparece como punto de información. Presentación. Los republicanos se alistan para su semana de convención que inicia este lunes 24 de agosto, de manera virtual en la ciudad de Charlotte, tras el cierre de la convención demócrata. Durante la jornada, los conservadores tendrán la ocasión de responder a las acusaciones vertidas esta semana contra el presidente Donald Trump y su administración. Se espera que en la convención republicana el presidente Trump y su partido renueven la promesa de hacer América grande otra vez. A poco más de 70 días de las elecciones presidenciales, se espera que los republicanos utilicen su convención para resaltar los logros de la administración, la importancia de su reelección y el impacto que ha tenido el mandatario Donald Trump en las distintas esferas locales e internacionales. Según expertos, el actual presidente se encuentra muy debilitado por las críticas al manejo responsable de la emergencia sanitaria, el creciente desempleo y la crisis económica, así como su gestión de la política internacional, que según sus detractores ha dañado la imagen de la nación en el mundo. Hoy en Agenda Abierta analizaremos todas estas críticas que rodean la gestión del mandatario estadounidense Donald Trump y lo mantienen muy por detrás de su contendiente demócrata Joe Biden.
Me espera en Washington, D.C. James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington. Vamos a darle la bienvenida. James, gracias por atendernos. Buen día. Buen día. ¿Por qué deberíamos prestar atención esta semana de convención republicana a las noticias que se generen? Bueno, es importante para los ciudadanos estadounidenses y también para el mundo internacional a observar y hacer sus propias valoraciones sobre las presentaciones de las dos convenciones. Uno de los demócratas que se presentan como una crítica del manejo de Donald Trump en relación a las políticas fundamentales a la vida de los ciudadanos, por ejemplo, la malfunción de manejar el crisis sanitaria del virus COVID-19 y también que el hecho de que la economía no se funciona para la gran mayoría de los ciudadanos, a pesar de los beneficios a las clases más altas. Y en el otro mano de la convención de la perspectiva de los republicanos, que tiene una crítica que la convención de las democráticas era muy sombrío, pesimística. Ellos quieren presentarse en un marco optimístico de la economía, especialmente para las grandes empresas. Y también a criticar los que quieren no unificar en sus perspectivas el país. Pero el contraste más importante no es, en mi opinión, entre las dos convenciones, y es entre las dos convenciones y las vidas reales de la gran mayoría de los ciudadanos sufriendo de la contagión de coronavirus y también de la falta de seguridad de beneficios del gobierno federal a ayudarles en sus pérdidas de empleos. Este es el contraste más importante. Y hay varios modos de analizar estos dos campos, porque muchos de ellos que se apoyan el democrático, Biden y Harris, realmente no se apoyan las políticas, pero ellos no quieren continuar con el mandato de Donald Trump. Entonces, hay varios índices de analizar esta lucha sobre las políticas y no debemos concentrar solamente en los contrastes entre las dos convenciones. Y el mundo internacional también es parte de estas convenciones sin de presentarse, porque muchos de ellos alrededor del mundo, los aliados tradicionales del gobierno de los Estados Unidos, no quieren continuar con Donald Trump. Eso es importante que me lo diga, porque mientras lo escuchaba James pensaba, quienes van a estar presentándose en estas sesiones y hablando de la diatriba política, del nudo, de lo que ocurre en Estados Unidos, son figuras que en la arena política ya los conocemos, ya sabemos cómo piensan, y los Estados Unidos padecen además sus decisiones. Pero esa última frase que termina de pronunciar me llama mucho más la atención. ¿Por qué me dice esto? Porque en términos de las perspectivas internacionales, es porque hay una división entre los tradicionales que quieren continuar en la lucha contra Rusia, por ejemplo, y los que quieren realmente enfrentar el desarrollo de China. Y ambos tienen implicaciones para las vidas materiales aquí en los Estados Unidos. Hemos experimentado la disrupción de producción y distribución de comodidades de China hacia el resto del mundo. Entonces se toca dentro de la política entre los dos partidos. Y como los republicanos moderados están saliendo de su posición tradicional a apoyar un candidato del Partido Democrático, también a muchos alrededor del mundo que no se presentan directamente adentro de la política de los Estados Unidos están apoyando, sin embargo,
la nominación de Joe Biden a continuar con la política internacional de los Estados Unidos. Entonces, estamos viviendo en un mundo global en que las políticas no se presentan solamente adentro de las fronteras nacionales, se extienden a través del mundo, especialmente en relación a la economía capitalista, con la lógica de expandir y también a reflejar en las políticas nacionales de otros países. Entonces no podemos simplemente observar de afuera lo que está aconteciendo aquí en los Estados Unidos porque se afecta mucho el resto del mundo. Y hay modos para otros alrededor del mundo de apoyar las políticas sin de presentarse directamente en el foro público. Y es así, de mi perspectiva, lo que está en proceso aquí en los Estados Unidos. Otra cosa que necesitamos enfocar es que muchos de ellos que se apoyan a Donald Trump realmente no se apoyan a Joe Biden, pero ellos quieren más a tener relaciones políticas con Biden de que los de Trump. Pero hay otros, va a ser una otra convención en una semana más o menos del exdirector de Nuestra Revolución, que era la organización de campaña de Bernie Sanders, Nina Turner, y el intelectual activista afroamericano. Otros van a organizar otra convención a examinar una tercera perspectiva, un tercero camino, la posibilidad de un tercero partido. Probablemente muchos de ellos van a marcar la caja presidencial de Joe Biden, pero no está apoyando, está en oposición a Donald Trump. Entonces hay un proceso político aquí no bien claro en este momento. Hay muchos cambios adentro de ambos partidos y también posibilidades de establecer un nuevo camino hacia 2024. En esa tercera vía, James, ¿aparecen representados de alguna manera los movimientos sociales tan activos en este momento en Estados Unidos? Sí, hay posibilidades. Hay intelectuales y hay artistas formales siempre empujando nuevas perspectivas. La cuestión muy importante es cuáles las conexiones entre ellos y los movimientos sociales. Realmente no tenemos movimientos sociales tradicionales en el concepto de lo que, por ejemplo, en América Latina, pero hay movimientos sociales como Black Lives Matter, las vidas negras se importan, que tiene una perspectiva bien amplia más allá de la raza, pero no exactamente conexiones sólidas con sindicatos, por ejemplo. Y algunos de los sindicatos que van a presentarse en la tercera convención en una semana más o menos. Entonces debemos esperar a ver quién actualmente van a participar. Si simplemente los intelectuales progresistas, izquierdistas, los políticos progresistas profesionales o representantes de la base de la sociedad de sindicatos, por ejemplo, las enfermeras, que son un grupo, que es un grupo muy importante que apoyó al candidato más progresista en esta estación de elecciones aquí. ¿Hay tiempo para una buena implementación de esa tercera opción, James? Porque aquí el factor tiempo también es importante, ¿no? No, yo creo que la lógica con que yo estoy en acuerdo, no podemos esperar después de la elección a comenzar con una orientación política hacia un gobierno que esperamos de Biden y Harris. Debemos comenzar ahora, porque la política siempre hay viva, que quiere decir la cuestión de quién va a asumir poder de gobernanza es algo actual cada día y no después de la elección, pero ahora
necesitamos encerrarnos en este proceso político. Entonces no hay tiempo a cambiar la dirección de la elección el 3 de noviembre, pero es tiempo realmente a empujar, a tratar a influenciar el proceso. Y yo creo que el primer paso realmente es influenciar en los próximos 70 días más o menos antes de la elección del 13 de noviembre. Y a continuar después mirando hacia 2024 para una nominación electoral más progresista de la campaña de Joe Biden y Kamala Harris. Gracias, James. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. James Early con nosotros. Vamos a ver qué punto de vista obtienen ustedes luego de oírlo a este hombre que milita el terreno de los derechos humanos, el campo del entendimiento, de la opinión política en todo el mundo, no solo en su país. Los republicanos en Estados Unidos están comenzando una semana de convenciones con un candidato a la reelección que les suma dolores de cabeza. Preguntamos en Twitter si es más de lo mismo en la política estadounidense. Fíjense la cantidad de respuestas que están mezcladas entre sí 46,9% y Trump genocida 46,9%. O sea que allí tienen la mayor cantidad de posturas que han tomado ustedes hasta ahora. Recién comienza la votación. Fíjese que solamente hay 32 participaciones, así que vaya sumándose, vamos. Nos falta aquí actualizar el tema y estar al tanto también de lo que está ocurriendo en el país del norte esta semana. Un día como hoy, hace 121 años, nació Jorge Luis Borges, escritor argentino, un hombre reconocido en todo el mundo. También en este espacio hacemos este homenaje. Quizá el ver reflejada su grandeza y desbordante imaginación era la causa por la que el escritor Jorge Luis Borges temía a los espejos. Pero no era cuestión de soberbia, por el contrario. El argentino siempre hizo público que su conocimiento se lo debía a su amplia biblioteca y a sus colegas. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, quien para su madre y amigos era simplemente Georgie, nació en Argentina el 24 de agosto de 1899. Creció influenciado por sus padres, quienes le transmitieron un profundo interés por las letras, en especial su madre, que siempre estuvo a su lado. Poseedor de una gran imaginación, a los 6 años ya se visualizaba como escritor y 2 años después escribió su primer texto en inglés sobre mitología griega. Sin embargo, el reconocimiento llegó con la traducción del cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, que se publicó en 1910 en el diario El País. En su adolescencia conoció Europa y tuvo una conexión especial con Ginebra, lugar donde pasó mucho tiempo debido a que fue allí donde se atendió la progresiva enfermedad de su padre. En España se relacionó con las ideas del movimiento ultraísta, mismas con las que posteriormente regresó a Argentina. Borges estrechó lazos con pensadores como Macedonio Fernández, escritor por quien profesó una gran admiración durante toda su vida. Que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las cosas... El amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diremos, 3 o 4 veces al año. En esa época publicó para diferentes revistas españolas, francesas y argentinas, especialmente para Prisma, Proa y el diario Crítica, con lo que alcanzó su madurez poética, misma que se vio reflejada en los principales tópicos característicos del universo de Borges, como los laberintos, los espejos y el tiempo, contenidos en las obras Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, Fervor de Buenos Aires e Inquisiciones. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido.
Para los años 40, Borges ya estaba instituido como escritor, siendo guía para Adolfo Bioy Casares, con quien creó varias obras que se firmaban con el seudónimo H. Bustos Domecq. Jorge Luis Borges estuvo a cargo de la dirección de la Sociedad Argentina de Escritores, así como de otros puestos en donde su postura política antiperonista estuvo latente. Pero a la par de su renombre, avanzó la enfermedad que poco a poco le hizo perder la vista. Completamente ciego, no se perdió en los laberintos de su universo. En su última etapa de vida dictó versos aún lúcidos que constituyeron sus últimas publicaciones. A pesar de ser uno de los escritores más grandes de la historia, no se enorgullecía de lo que escribió, sino de todo lo que leyó. Bonitas imágenes, pausa rápida, ya regresamos con otros temas. La realidad de Brasil en este momento cumple 100 días sin ministro de Salud. Se mantiene como el segundo país más afectado por la pandemia en todo el mundo. Nuestro corresponsal Nacho Lemus, listo para reportarnos sobre este punto. Nacho, bienvenido, buen día. Saludos, Marcela. Continúa avanzando la crisis por coronavirus en Brasil. Desde el 16 de mayo hasta el 23 de agosto se ha registrado un salto de 218.000 infectados a más de 3,5 millones de personas infectadas por coronavirus, teniendo en cuenta además que estos rasgos tienen subnotificación y falta de testeo. Brasil es el país entre los países con mayor número de casos de contagio, de los que menos han realizado testeo. Por otra parte, hubo un salto de 14.000 muertes a más de 141.000 muertes por coronavirus en todo el país, y se prevé que hacia final de esta semana también haya se cumplan los 6 meses desde el primer caso que en Brasil por coronavirus, desde la llegada de la epidemia a Brasil. O por otro lado, una epidemia que en los comienzos pertenecía en 8% se encontraba en el 8% en el interior y el 92% en las capitales, una epidemia que llegó por los aeropuertos. Ahora ya con rasgos de pandemia, se ha interiorizado en Brasil en estos momentos. Desde la primera semana de agosto, por primera vez la epidemia se encuentra en mayor lugar en los sectores del interior del país y no en las capitales. Entonces la epidemia avanza, se periferiza e interioriza en Brasil. No hay medidas que la detengan hasta ahora claras, y se prevé que hacia octubre haya 200.000 muertos lamentablemente por coronavirus en Brasil, ya que mantenemos una media de 7.000 muertos semanal. No ha encontrado Brasil un pico, sino una meseta, aseguran algunos, en relación al número de casos por coronavirus y al número de muertes. También otro punto importante es que son los rasgos no solamente erráticos, sino también las peleas que ha tenido el gobierno de Bolsonaro, en principio con los gobernadores a las autoridades de cada estado brasileño, en una actitud negacionista por parte del presidente brasileño frente a las medidas de prevención que van desde el uso de mascarillas hasta las cuarentenas, y por otro lado las peleas que ha tenido con los ministros de salud brasileños. Se han retirado 2 ministros de salud durante la pandemia. El ministro actual, Eduardo Pazuello, tiene un carácter interino. Se prevé que hacia el final de este año sea retirado de su cargo, y en este momento hay 25 militares ocupando el Ministerio de Salud que no tienen rasgos técnicos en un contexto de pandemia. Entonces hay preocupación sobre cuál es el grado de eficiencia de la gestión de Eduardo Pazuello en medio de la mayor crisis sanitaria que ha vivido Brasil. Estudios. Muchas gracias. También Bolsonaro hoy es noticia porque cuando un periodista le consultó ayer sobre unos fondos depositados para su esposa, lo dijo, que tenía ganas de pegarle o de responderle pegándole en la cara. Si quieren, lo chequean vía redes sociales. Ese es un tema que está muy, muy arriba en Brasil a esta hora. Fíjense, además, estamos hablando de COVID-19, del impacto negativo que generan todos los pueblos del mundo. Kenia no se queda atrás, y también tenemos estas imágenes y esta información para mostrarles.
schools are closed, we don't get any payment. Now that schools was closed on 3rd, on 16th March, I've never received any money. But life has to continue. So I decided to join a group working at Kware. My colleagues that allowed me to join them. ¿Por qué elegimos mostrar esa visión? Porque en medio de la pandemia tenemos claro que cada uno de nosotros, con nuestra energía, con nuestra visión positiva, le hace mucho bien a nuestro sistema inmunológico. Todo el día estamos viendo todo lo negativo y todo lo doloroso que es necesario abordar, pero también se generan noticias de las buenas y no aparecen en los medios de comunicación de la misma manera en que amanecen los titulares cargados de la prensa con las noticias malas. Así que allí también este enfoque y este punto. Y con esto queremos mostrar la realidad global. De África se comenta muy poco y cuando se comenta, cuando se cuenta la noticia es lo malo. Pero ya ven que también en todos los puntos del mundo hay gente de buen corazón que se reúne con los suyos, que se reúne con los pares y que busca opciones y que busca atravesar esta realidad pandémica que vivimos todos en el mundo. A esta hora también quiero ir a mostrarles otros números que tienen que ver con esta situación. Son números globales, ¿sí? Y ahí me quedo con esta publicación en redes sociales, en Twitter, de Telesur. Avance de la pandemia en el mundo, 24 de agosto es la fecha a la que corresponde esta estadística. Contagiados, 23.613.653. Fallecidos, 812.999. Total de recuperados, 15.683.125. Y aquí quiero, por favor, Franklin, que hagas, aunque sea un clic rapidito en esta posibilidad de navegar en vivo, obteniendo información actualizada sobre COVID-19, porque para eso pusimos esta herramienta, para mostrarles que en Telesur también tienen la posibilidad de ir a ver el mapa de afectados, los países, las personalidades de esos lugares, los síntomas, los cuidados, y con esto, entre todos, sumar información. Cuanto más informados estemos, cuanto más conozcamos del tema, mejor nos preparamos para afrontarlo. A esta hora, información en vivo desde Cuba. Es la cifra que tenemos en el día de hoy de casos activos. Ayer los laboratorios de biología molecular de nuestro país procesaron 4.261 muestras en los diferentes laboratorios. Los de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.313, el de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 815, el de La Habana, 634, el de Santiago de Cuba, 278, los laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 546, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 276, Hospital Fructuoso Rodríguez, 151, Hospital Naval, 93, el Centro de Inmunología Molecular, 93 y el Hospital Manuel Fajardo, 62. Como resultado del análisis de estas muestras, pues resultaron positivas 35 personas diagnosticadas con la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma ya se han estudiado un total de 365.353 muestras buscando el diagnóstico de la COVID-19 en nuestro país
y se han diagnosticado 3.717 personas con la COVID-19. Como siempre informamos, de todas las provincias se han procesado muestras, de Pinar del Río 98, de La Habana el mayor número como siempre, 2.872, de Matanzas 159, de Cienfuegos, que mantiene una vigilancia a pesar de no tener casos, 125, Villa Clara 265, Camagüey 130, Holguín 101, Santiago 131 y, como dije anteriormente, 4.261 muestras procesadas. Los 35 casos que se diagnosticaron ayer con COVID-19 son cubanos todos, 32 son contactos de casos confirmados previamente. Eso, como ustedes ven, el 91,4% de todos los diagnosticados ayer eran contactos de casos confirmados. Importante grupo de riesgo. 2, no se había podido precisar la fuente de infección y se acumulan 152 durante todo el curso de la pandemia, que es el 4,2%. No obstante, de los casos que no se habían podido precisar en los últimos 15 días con el diagnóstico, con la fuente de infección, se logró disminuir el número a 49 y nos quedan en La Habana 40, en Artemisa 5, en Matanzas 2, en Villa Clara 1 y en Holguín 1, que a pesar de todo lo que se ha trabajado desde el punto de vista de investigación epidemiológica, sin embargo no se ha podido precisar la fuente de infección. El resto ya se ha logrado determinar cuál fue la fuente de infección, lo cual es de mucho valor, como también informamos aquí, para nuestro trabajo y para el control de la enfermedad. Ayer, de los 35, tuvimos un caso que tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país, una persona que llegó recientemente, hizo su cuarentena y estando en cuarentena, por lo tanto, sin tocar su provincia, pues se confirmó con la enfermedad de la COVID-19. 15 del sexo masculino y ya se acumulan 1.865, que es el 50,1%, 20 del sexo femenino y ya acumulan el 49,9% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Como ven, realmente no se producen diferencias en el acumulado, aunque hay días que hay un mayor número de sexo masculino y otro de sexo femenino. 15 de los 35 estaban asintomáticos, esto representa el 57,5% de los confirmados. Es un porciento inferior al que habíamos tenido en semanas anteriores, pero este es el comportamiento de un día que realmente no puede medir. Lo que pasa es que uno dice, no, porque hemos llegado a tener hasta el 70% y más también de casos asintomáticos en el momento del diagnóstico, pero de todas formas una cifra de 57,5% de los diagnosticados asintomáticos es una cifra elevada, que es característico de esta enfermedad. 3 de los diagnosticados ayer son menores de 20 años, de 20 a 39 son 16, de 40 a 59 son 8 y de 60 años y más son 8 también. Fíjense solamente que 19 de los 35 casos, pues más del 50% están en los grupos de edades jóvenes, menores de 39 años de edad. Los 35 casos diagnosticados ayer pertenecen a la provincia de La Habana 32, a Pinar del Río 2,
y a Mayabeque 1. El caso de Mayabeque, diagnosticado, es el caso importado del exterior. Por lo tanto, no afecta o no tiene afectación o incidencia en la provincia, porque no es consecuencia de una transmisión en la misma. En Pinar del Río, los 2 casos que se diagnostican pertenecen al municipio La Palma y están relacionados con un evento del cual son contactos de personas de este evento. Los 32 de casos diagnosticados pertenecientes a La Habana, pues hay 10 del municipio Arroyo Naranjo, de Boyeros y Cerro hay 4 casos de cada uno de ellos, de Habana Vieja y La Lisa 3 casos, de Marianao 2 casos, de Habana del Este 2 casos, y de 10 de octubre 2 casos, de Plaza y San Miguel del Padrón 1 caso de cada uno. Y como se ve ahí en la distribución, una dispersión en la provincia de La Habana, que es un solo municipio, como también siempre decimos, importante y que al final nos vamos a referir. Las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, que también referimos aquí porque mide la afectación del territorio, pues se mantiene La Habana con la mayor tasa, 27,63, superior a la del día de ayer. Artemisa con una tasa de 14,18, discretamente inferior. Pinar 5,65, Villa Clara 2,19, Las Tunas 0,75, estas 2 últimas provincias con una disminución con respecto al día anterior. Matanzas 0,69 y Mayabeque 0,52, que son tasas similares a las del día de ayer. Cuba, con una tasa de 6,47 por 100.000 habitantes, pues presenta una tasa discretamente inferior a la del día de ayer. Nos estamos refiriendo a la tasa de incidencia de casos sospechosos en los últimos 15 días, no es el acumulado de la pandemia. Con este comportamiento, por provincia, por municipio y por las demás características, de los 3.700 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba hasta el día de ayer, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 545, lo cual ya habíamos referido, que es el 14,7% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. ...524, o sea, el 96,1%, con una evolución clínica estable. Se reportan los 91 fallecidos, ninguno del día, no tenemos que lamentar ningún fallecido en el día de ayer, y esto hace que Cuba tenga una letalidad de 2,44%, que cuando la comparamos con la letalidad del mundo de 3,46, hace que Cuba ocupe la posición número 111 entre los países más afectados. Y cuando la comparamos con la letalidad de la región de las Américas de 3,55, pues hace que se mantenga en la posición número 21. Ayer se dieron 35 altas, cifra igual, la misma cifra que el número de ingresos. Por lo tanto, es un balance estable, no podemos decir que sea un balance muy positivo, pero bueno, son 35 altas, 16 de La Habana, 13 de la provincia Artemisa, de Pinar del Río 2, de Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Guantánamo, 1 de cada una. Y ya con estas 35 altas de ayer,
pues se acumulan 3.079 pacientes recuperados, que es el 82,8% de todos los pacientes que han tenido COVID en nuestro país. En estos momentos ya están recuperados de la enfermedad y, como siempre decimos, con un seguimiento por su médico de familia y con un seguimiento a veces por otras especialidades en dependencia de que mantengan alguna sintomatología. Hoy reportamos la presencia de 2 pacientes críticos y un total de 19 pacientes graves. Cifras elevadas ambas para lo que habíamos logrado en nuestro país y que están un poco en correspondencia con el número de casos que hemos tenido en los últimos días. Como es natural, todos estos pacientes de aquí de La Habana, todos ingresados en salas de terapia intensiva de nuestros hospitales, y en todos se aplican todos los protocolos establecidos con los nuevos incorporaciones de medicamentos, de formas de tratamiento para lograr su recuperación. Y con esto logramos ayer que uno de los pacientes que estaba reportado de crítico, acuérdense que era 3, pasó al estado de grave. No obstante, se incorporó una nueva paciente al estado de grave ayer. Ahí yo le pedí a nuestra compañera Lilian, que siempre nos apoya, un poco que ilustrar cómo ha sido el comportamiento de los casos por provincias, por número de casos. Y bueno, Lilian, si tú quieres me apoyas con el gráfico de las barritas de Cuba, con los nuevos casos. Gracias. Ahí ustedes ven, ese es el comportamiento de Cuba. Perdón, esto es un apoyo que nos hace el máster en ciencia Fran Millán García, que es un especialista de la Academia de Ciencias y que nos apoya con todo el análisis de la información. Y ahí ustedes tienen cuál es el comportamiento por número de casos por día hasta el día de ayer, hasta el día 22, perdón, que fueron, se acuerdan, un total de 65 casos. Ustedes ven la montañita, la curva que tuvimos en el mes de abril, tal vez principio de mayo, después cómo logramos mantener durante un periodo bastante grande unas cifras inferiores. Sin embargo, fíjense cómo esto en los últimos días de julio y lo que va de agosto se ha mantenido con una curva que es ascendente y que es lo que ha hecho que se adopten medidas de restricción, provincias que estaban en una determinada fase pasen a otra etapa y, como es natural, afectación a nuestro país como consecuencia, en algunas ocasiones, prácticamente todas, por incumplimientos de lo que está regulado en nuestro país. Esta es Cuba. Ahora, si lo vemos en La Habana, que también es la que ha aportado un mayor número de casos, y siempre lo explicamos, la complejidad de La Habana, la estructura que tiene La Habana por división de municipios. Lo tienes ahí, Lilian, los casos diarios de La Habana. Bueno, ahí está la dispersión en La Habana, que eso, cada horita de esta nos habla del número de casos. Las amarillas son cuando es un número inferior de casos, las azules, las amarillas son de 1 a 5 casos, las azules de 6 a 10 casos y la media morada, esa roja, más de 10 casos por áreas de salud, ¿no? Y donde están las zonas estas rosadas, pues es donde hemos tenido eventos de transmisión. Ahí ustedes ven que está el evento de Guanabo, el evento de Puente Grande, el evento de la empresa constructora, como se denomina,
el evento de San Agustín, el evento de Balcón Arimao, el evento de la Castellana que se abrió en el día de ayer y que realmente nos traduce. O sea, ¿qué queremos demostrar con esto? Bueno, la complejidad que tiene La Habana y la necesidad de que, fíjense que ya prácticamente los análisis que hacemos epidemiológicos, no hablamos, no, vamos a estratificar el municipio, aunque a veces se trabaja. ¿Cuáles son los municipios de mayor afectación? Porque con el movimiento de La Habana, que es lógico, en mi provincia, cuando yo iba a ir de Santiago de Cuba a Palma Soriano, bueno, pues tenía que coger carretera. Aquí no, aquí se pasa de un municipio a otro cruzando la calle y trabajamos en un lugar, vivimos en otro, y por lo tanto la movilidad hace muy complejo el control si cada cual no cumple con lo que está establecido. Ahora, Lilian, no sé si me puedes ayudar con el gráfico de los graves y los críticos, que también es algo importante, ¿no? Este es el comportamiento, lo rojo es lo crítico, lo azul son los casos graves. Fíjense que tuvimos, como es natural, abril, mayo, el mayor número. ¿Cómo logramos? Fíjense la cantidad de semanas, de días que estuvimos incluso sin reportar casos graves y una cifra de graves. Llegamos a tener días de no tener ni un grave ni un crítico, y fíjense cómo lamentablemente en las últimas semanas esto se ha ido incrementando y es un llamado a atención y un reflejo para que no se siga pensando que esta es una enfermedad que no mata, que esta es una enfermedad que es un simple catarro. No es un simple catarro y tiene complicaciones y lamentablemente en algunas personas fallecen como consecuencia de esto. Hasta aquí, Lilian, muchas gracias con los gráficos, con las tablas y bueno, resumiendo así la situación de nuestro país, pues nos vamos a referir al comportamiento en el mundo. El mundo, igualmente, con los 185 países que han diagnosticado o que han informado casos de COVID-19, ya la cifra de casos confirmados pues es de 23.243.621 casos, personas diagnosticadas, al confirmar ayer 266.222. Y lo que es mucho peor, fallecieron ayer 5.419 personas como consecuencia de esta enfermedad, lo cual da un acumulado de 805.740 fallecidos en el mundo con o por la COVID-19. Esto da una letalidad, como yo había dicho anteriormente, de un 3,46%. La región de las Américas sigue aportando el mayor número, sigue como epicentro de la enfermedad, reporta el 53,62% de todos los casos confirmados en el mundo, se mantiene ahí rodeando el 54%, y ayer se diagnosticaron 139.329 personas con la enfermedad. Eso hace un total de 12.465.424 casos confirmados. Fallecieron también ayer en la región de las Américas, una cifra importante, 3.536 personas, y ya se acumulan 442.941 fallecidos. Esto representa el 3,55% de letalidad. Los países más afectados, el mismo orden, esto realmente
no cambia. Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia, Chile. Fíjense cómo de la región de las Américas, Estados Unidos, Brasil, Perú, México, Colombia, Chile, 6 países están entre los de los más afectados del mundo. Y como también hemos dicho anteriormente, Estados Unidos con 5.668.000 casos confirmados, Brasil con 3.582.000 y la India con 3.044.940 encabezan la lista de los afectados. No me refiero, porque lo he dicho otras veces, y no quiero agotar a nuestra población, el número de fallecidos también muy elevado. Estados Unidos prácticamente no, más de 176.000, Brasil más de 114.000, que son cifras muy importantes y que llaman mucho la atención de lo difícil que se ha hecho el control de esta enfermedad. No sé, Héctor, si hay alguna pregunta. Yo, por último, bueno, pues nos mantenemos trabajando duro en el control de la enfermedad. Lo que pasa es que nuestro país y todos los cubanos, todas las personas que vivimos en Cuba, pues también estamos preparándonos, enfrentándose en algunos casos, ya que ya pasó el ciclón Laura, ya pasó por parte del territorio de nuestro país. Hay una información continua por la televisión que nos mantiene al tanto, y lo más importante es que todas las personas pues adoptemos las medidas, que además las conocemos. Si en algo tenemos entrenamiento es en ciclones, en huracanes, intensa lluvia, cumpliendo con las medidas de la defensa civil para evitar. Nos vamos quedando sin tiempo para cerrar esta agenda abierta, pero hay un hecho que pasó ayer que es imposible que no lo mencionemos como tema deportivo. Voy a mostrarles. Lo tenemos en redes sociales con el usuario de Telesur. El Bayern se coronó este domingo campeón de la UEFA en la Champions League tras vencer al PSG de Neymar con 1-0. Si quieren, cliquean sobre esa imagen, por favor. Y ahí también un llamado de atención. Esta gente salieron campeones y en el festejo, y aquí para la foto, ninguno tiene tapabocas. Señora Merkel, ¿qué ha pasado aquí? Miren esto. Intentamos ampliar la foto y se nos queda todo el blanco, así que volvemos aquí. Nada, no hay nada de eso. Pero además existieron disturbios en París. Eso es algo también para recalcar. El PSG perdió. A partir de ese momento ya se empieza a abrir un mercado nuevo, que es el mercado de los pases, porque cuando un equipo no obtiene el resultado que tiene que obtener y otro se lo lleva todo, más de 130.000, sí, Francisquito, 130 millones de euros para arriba, eso es lo que han ganado ayer cuando levantaron estos muchachos ese premio. Fíjense, quiero ir a mostrarles también otro punto. Les decía, termina esta temporada y ya rápido los clubes empiezan a moverse en función de refuerzos, de sacar al que no quieren, y es el caso del Barcelona. La Nación de Argentina está mostrando este titular. Se va Luis Suárez de Barcelona. Aseguran que Ronald Koeman le habría comunicado que no lo tendrá en cuenta. Ha dicho Luis Suárez, poniendo la cara en medio de esta crisis: si el club piensa que soy prescindible, que me lo digan. Allí entonces, este punto también, cerrando ya nuestra agenda abierta. Gracias a todos, será hasta la próxima.